Buen día, hoy es martes 23 de noviembre, es la clase 24 de Física Teórica 2. La clase pasada vimos teoría de perturbaciones dependientes del tiempo y hablamos de probabilidad de transición, tratamiento perturbativo dependiente del tiempo, perturbación constante, de donde salió la regla de oro de Fermi, y después tratamos el caso de perturbación armónica. En esta clase vamos a cambiar ya de tema, vamos al último tema del programa, vamos a ver partículas idénticas. Entonces veremos sistemas cuánticos de varias partículas, definición del problema de partículas idénticas, postulado de simetrización con dos partículas, una discusión primero con dos partículas para preparar las ideas, para después hablar de n partículas y operadores de permutación de n partículas. Bueno, un breve repaso de la vez pasada. Estábamos trabajando con el picture de interacción y lo que hicimos fue escribir el ket dependiente del tiempo. Queremos ver cómo evoluciona y para estudiar la evolución nos paramos en el picture de interacción. De todas formas, lo que hacemos es escribir el ket como combinación lineal de estos estados n, que son autoestados del H0, en el picture de Schrödinger. Bueno, hacemos una expansión con coeficientes que dependen del tiempo y el problema queda planteado como ecuaciones diferenciales para estos coeficientes, diferenciales en el tiempo a primer orden. Y queda así un sistema de ecuaciones diferenciales a primer orden matricial, o sea, acoplado. En principio acá hay con muchas componentes, el tamaño del espacio de Hilbert, sé que puede ser infinito, entonces uno tendrá que truncar el sistema en algún valor. En general decíamos que esto no se puede resolver. Si uno lo trunca se puede resolver numéricamente, pero más el método que se usaba antes de las computadoras y que todavía se usa para sacar conclusiones que se puedan ver analíticamente, lo que se hace es teoría de perturbaciones. Sobre cada coeficiente, cada C sub m, se expande en órdenes. En este caso serían órdenes en esta perturbación B. El hamiltoniano no lo dije, pero el H es un H0 más esta B corta. Bueno, y entonces usando la serie de Dyson acá, esa es como la herramienta fundamental, usando la serie de Dyson escribimos el orden 0, acá hay un 1, no sé si esto, suponiendo que el estado inicial es I, acá hay una delta de Kronecker, y después, bueno, la serie de Dyson tiene integrales y tiene el potencial a orden 1, orden 2, etc., orden creciente. Entonces el orden 1 del C sale del primer término de la serie de Dyson ensanguchando con N y con I. Y bueno, trabajando un poquito el hamiltoniano H0, la transformación a interacción, etc., pasamos a esta expresión que ya tiene todas cosas que uno puede calcular y resolver. Entonces, la probabilidad de transición de ir desde un estado inicial I al estado final N, con N distinto de I, sería, primero hay que sumar los distintos órdenes
y después elevar al cuadrado. Y eso es la probabilidad de transición. Bueno, y estudiamos el caso de la perturbación constante, que es como un escalón que se enciende a T0 y después toma un valor constante. Constante en el tiempo, no es un operador, ¿no? Que puede depender de la posición, del momento, etc. Entonces tiene elementos de matriz que hay que calcular entre el estado final, el n, y el estado inicial. Entonces decíamos, en el tiempo esto oscila, empieza en 0 porque es un seno cuadrado de t con frecuencia acá, oscila en el tiempo, pero es también interesante ver cómo depende de la diferencia de energía entre el estado inicial y el estado final. Entonces se define ahí una frecuencia, que es la separación de energía entre EI y EN, y se grafica esta función en función de esa frecuencia. Y se tiene este gráfico que es como un zinc, y acá lo interesante es que a medida que pasa el tiempo, que el tiempo aumenta, toda la probabilidad esta de transición se va concentrando en el origen, se va concentrando en el omega igual a 0 y se vuelve más alta, se vuelve como una delta. Y eso es lo que se termina viendo en la regla de oro de Fermi, de que va a haber transición a tiempo largo solo si se conserva la energía. O sea, tendré transiciones a estados que tengan la misma energía. Puede cambiar alguna otra característica del estado, su dirección, por ejemplo, si son partículas en un acelerador, o la estructura química de una molécula o de un átomo compuesto, pero el cambio tiene que ser a energía constante en este caso, en esta perturbación constante. Y hablábamos entonces de un esquema así, donde se aplicaría este análisis. Un estado inicial y después una multitud, un cuasi continuo o un continuo de niveles de energía finales. Algo que no enfaticé es que esto está mejor discutido en el Cohen, creo, y es que también uno está pensando en t tendiendo a infinito, ¿no? El tiempo largo para que esto se concentre. Pero hay que tener en cuenta que para t muy grande, el análisis se cae también, porque ya deja de valer algunas de las hipótesis que hicimos, ¿no? Estos T que están acá no pueden ser muy grandes tampoco, si no la serie de Dyson debe incorporar más y más términos. Así que la regla de oro de Fermi vale en un cierto rango de T's grandes, pero no tan grandes. Bueno, y menciono rápido que después consideramos la perturbación armónica, o sea, básicamente un coseno de omega t para el potencial perturbador. Y ahí lo que ocurre típicamente esta es la situación de un átomo al que le viene radiación, le viene luz, por ejemplo, que con una dada frecuencia. Entonces ahí se producen transiciones donde la energía final puede ser menor o mayor que la energía inicial. Y la diferencia es la frecuencia de esta oscilación externa. Entonces eso corresponde a
absorción, es lo que uno intuitivamente se imagina, si viene luz, ¿no? Absorber un fotón y saltar a otro nivel, pero también puede ocurrir emisión, emisión estimulada. La emisión puede ocurrir espontáneamente, porque se desprende esa energía en forma de un fotón y, bueno, y el sistema baja su energía. Pero acá es emisión estimulada, tiene mayor probabilidad debido a la presencia de ese campo externo. O sea, el campo, esa luz externa que viene, también le puede robar a mi sistema cuántico un fotón con mayor probabilidad. Así que estas cosas ya las estudió Einstein. Y acá tenemos los esquemas de esos dos fenómenos. Bueno, dejo ahí el tema de teoría de perturbaciones y empiezo con sistemas de varias partículas. Este es el COEN es el último capítulo, es el capítulo 14 del tomo, es del tomo 2. Primero tendríamos que hablar de sistemas de varias partículas en mecánica cuántica. Y después vamos a hacer la distinción entre partículas idénticas o no distinguibles o distinguibles. Bueno, ya vimos varios casos de espacios de Hilbert que son un producto tensorial. Por ejemplo, cuando hablábamos de funciones de onda de cuadrado integrable en 3 dimensiones, ellas forman un espacio de Hilbert que lo llamábamos E sub R, un vector, ¿no? Y este espacio es un producto tensorial de 3 espacios donde las funciones de onda tienen una sola variable, x, y o z. Este fue el primer ejemplo que encontramos de un espacio de Hilbert producto tensorial. Después tuvimos que incorporar la variable spin, que no está contenida en las funciones de onda de cuadrado integrable que dependen del espacio, ¿no? A este espacio de SUR tuvimos que agregarle otro de dimensión 2 para el spin medio, por ejemplo. Y este es el modo en que describimos un electrón, por ejemplo. Los estados, los qubits de un electrón tienen como estas dos partes. Bueno, esto viene a cuento de que si tenemos un sistema con varias partículas, lo que ocurre todo el tiempo básicamente, por ejemplo, hasta un átomo de hidrógeno tiene un protón y un electrón. Un átomo de deuterio tiene lo mismo, pero además un neutrón en el núcleo. Un átomo de helio tiene 2 protones, 1 o 2 neutrones y 2 electrones, etc. Entonces, para sistemas de varias partículas también tenemos que usar el producto tensorial. En principio, el espacio de Hilbert, donde viven los qubits de ese sistema, tendrían componentes, digamos, factores en cada uno de los espacios de Hilbert de cada una de esas partículas. Eso sería lo más obvio que haríamos. Pero veremos que hay diferencias entre partículas distinguibles y partículas idénticas. Vamos a ver después cuáles son esas diferencias. Veamos un ejemplo.
dos partículas. Supongamos por el momento que son distinguibles. Por ejemplo, el electrón y el protón en el átomo de hidrógeno. Tenemos estados producto. La partícula 1, digamos el electrón, está en un estado phi de él, ¿no? Con su parte espacial y su spin. Y 2, el protón, en un estado chi de su propio espacio de Hilbert. Una base del espacio de Hilbert producto es esto, la podemos construir tomando los productos tensoriales de los elementos de la base de cada espacio. O sea, para el primer espacio tenemos esta base U sub I es Getsu sub I. Y para el segundo espacio tenemos B sub J. Le pongo nombre distinto porque en principio son espacios distintos, pueden tener distinta dimensión. Entonces, por ahora tengo nombres distintos acá. Bueno, y un estado cualquiera del sistema compuesto sería un psi de 1 y 2. Y acá tengo los elementos de la base de ese espacio de Hilbert, estados producto, y tenemos que hacer una combinación lineal con coeficientes C sub I, J. I y J. Bueno, esto ya lo vimos, pero estamos repasando, ¿no? Porque lo vamos a usar ahora. Después, los operadores en el espacio de Hilbert producto tienen una parte de un espacio, A del 1 y B del 2, y actúan sobre los estados producto, como ya vimos, yendo cada operador al que le corresponde, y se hace el producto tensorial del producto de cada cosa, ¿no? En cada espacio. Se trabaja en cada espacio y se vuelve a hacer el producto tensorial. Bueno, esto es lo que en principio haríamos si tenemos dos partículas distintas en cuántica. Si son iguales, vamos a ver qué pasa. Definición del problema de partículas idénticas ahora. Bueno, desde que empezó el curso vimos los postulados de mecánica cuántica. Teníamos 6 postulados básicos de la mecánica cuántica. En principio esto era para sistemas de una partícula. Después agregamos postulados para tratar el spin, que lo formuló Pauli. Y ahora decimos falta algo para tratar sistemas de partículas idénticas o indistinguibles. Definición, ¿a qué llamamos partículas idénticas? Son partículas que tienen las mismas propiedades intrínsecas, masa, carga, spin, etc. Ejemplos, electrones, protones, neutrones. O sea, todos los electrones del universo son idénticos. No hay manera de distinguir entre ellos. Por ejemplo, el electrón y el positrón difieren en algo, difieren solo en la carga eléctrica. Entonces no son idénticos, no son partículas idénticas. Acá inventé una palabra, creo. La identicidad es mucho más profunda en mecánica cuántica que en mecánica clásica. Porque en la mecánica clásica, las trayectorias bien definidas nos permiten etiquetar y rastrear a las partículas a todo tiempo. Ahí en ese caso no importa si las partículas son idénticas o no, siempre son distinguibles a través de su trayectoria.
En mecánica cuántica, en cambio, se pierde el concepto de trayectoria y no podemos seguir a las partículas. En mecánica cuántica, cuando tenemos sistemas con varias partículas del mismo tipo o idénticas, no podemos distinguirlas en absoluto y entonces debemos hacer un cambio en el formalismo del espacio de Hilbert. Por ejemplo, incluso en el caso en que tengo en un experimento de colisiones entre partículas, al principio tengo acá el blanco y acá el proyectil y los tengo bien separados inicialmente. Ahí yo podría, supongamos que son dos protones, podrías distinguir debido a su gran separación y al hecho de que no han interactuado todavía. Pero cuando se aproximan y colisionan, hay un tiempo en el que interactúan, forman un sistema de dos partículas idénticas y al separarse, eh, es como que conservan memoria de que han interactuado y yo ya no puedo saber cuál es cuál protón es cuál. Esa es la situación que nos enfrentamos con las partículas idénticas. Ahora voy a decir más sobre eso. Ejemplo cuántico con dos partículas. Supongamos un sistema con dos partículas ahora sí idénticas. Cada una tiene su espacio de Hilbert, su o sea, es el mismo nombre porque es el mismo espacio, porque son idénticas, son iguales, pero uno es para la partícula 1 y otro es para la partícula 2. Por ejemplo, funciones de onda de cuadrado integrable o espines. Pueden ser espacios de espines unimedio. En principio, el espacio de Hilbert de las dos partículas sería el producto tensorial, como vimos, ¿no? Como ya a esta altura nos imaginamos que sería así. Pero hay un problema. Hay una ambigüedad en la definición del estado matemático asociado a un dado estado físico de las dos partículas. El problema se llama degeneración de intercambio. Y bueno, medio que lo dije recién, supongamos que hay dos partículas idénticas que se van a encontrar, ¿no? 1 y 2. Acá las puedo distinguir por su posición física. Digamos que son dos paquetitos, dos paquetes de onda. Y bueno, se puede decir que las puedo distinguir todavía. Ahora, en este experimento, colisionan, interactúan en una zona del espacio. Sus funciones de onda se overlapean acá y después salen. Después ponemos un detector y detectamos una partícula. Y como dice acá, es imposible cuando una partícula es detectada en D saber a cuál paquete de onda 1 o 2 está asociado antes de la colisión. Yo detecto una partícula acá y no tengo manera de saber si era la 1 o la 2, porque son idénticas. Y si aún si hubiera sido como Dios capaz de mirar lo que pasaba acá, yo no podía ver a dónde fue la 1 y a dónde fue la 2, cómo se movieron y después para dónde salieron disparadas. Simplemente cuando se juntaron, formaron una función de onda de dos partículas, una nube de probabilidad, y después esa nube de probabilidad se explota, digamos, se abre
Y si pongo un detector, la hago colapsar en algún lado parcialmente y detecto una partícula. Y la otra todavía no sé dónde está. Pero no tengo manera de saber cuál de las dos detecté. Esta es una situación que ya nos indica que hay un problema. O sea, y esto es, si pretendiéramos como mirar adentro, mirar con una mente clásica lo que puede haber ocurrido en esa colisión, tenemos al menos estos dos caminos. Que la 1 se dobló y fue al detector, la 2 dobló así. O también podría haber ocurrido que rebotaron, entonces yo detecté la 2 y la 1 se fue para el otro lado. Hay cosas que se tienen que cumplir, ¿no? La conservación del momento se tiene que cumplir. Así que, bueno, si detecté una partícula acá, acá por ahí me corrijo un poco de lo que dije antes, sé que la otra se fue para la dirección opuesta. Esto es una representación esquemática de los dos paths, caminos. El sistema puede haber seguido al ir del estado inicial al estado que se encontró en el experimento, en la medición. Bueno, ¿con cuál estado final debemos calcular la probabilidad de detectar las partículas? ¿Con este o con este u otro? El ejemplo del scattering está bien, es intuitivo, pero por ahí es más fácil pensar con spines, donde el espacio de Hilbert tiene dimensión 2. Así que planteémoslo acá para spines. Entonces, otra situación física. Sean dos partículas idénticas con spin en medio. Miramos el spin para este razonamiento. Supongamos que un spin está up y el otro down. Podríamos asociarle a ese estado físico, uno up y uno down, los siguientes estados matemáticos. El spin, esto es la componente Z del spin. Epsilon 1 up, epsilon 2 down o viceversa. Epsilon 1 down, epsilon 2 up. Como las partículas son idénticas, yo no las distingo. En principio, estas dos situaciones pueden ocurrir. Análogamente, también se le podría asignar una combinación lineal de estos estados, ya que cualquiera de ellos es en principio aceptable, una combinación lineal también lo sería. Entonces pongo alfa up down más beta down up. Acá entendemos que la primera posición es de la partícula 1 y la segunda es de la partícula 2. O sea, estoy ficticiamente enumerando las partículas. Todavía es como que soy inocente y no sé que va a haber un problema, entonces las numero, pero trato de analizar qué estado matemático asignarle. Y acá tenemos que normalizar alfa y beta, su suma cuadrada igual a. Bueno, ¿cuál estado tomamos? ¿Alguno de estos dos? ¿Esto? ¿Con cuál alfa y beta? No sabemos. Y eso es lo que se llama degeneración de intercambio. O sea, hay muchos kets matemáticos que en principio parecen aceptables para describir una situación física
Y entonces hay una degeneración frente al intercambio de las dos partículas. Exchange degeneracy. Acá hay una pequeña cuenta para ver que si yo tomo que todos estos estados que están acá no me darían diferentes predicciones físicas. Veamos, como ejemplo de que esos estados no dan lo mismo, calculemos la probabilidad de medir la componente X de ambos espines y obtener up. Entonces, yo sé que en Z uno es up y otro es down. Ahora ahora calculo la probabilidad de que la componente X de ambos sea up. Estén los dos así. Bueno, es un cálculo sencillo. Escribimos el estado para una partícula de estar up en X, se obtiene como combinación lineal de el estado en Z, up, up más down en Z. Lo mismo para la otra partícula, up más down. Entonces, el estado up es el que quiero obtener, quiero medir su probabilidad, sería producto tensorial de partícula 1 up en X, partícula 2 up en X. Ahora sí, reemplazamos estas sumas y hacemos el producto tensorial. Esto sería toda la parte de la partícula 1. Este es el estado de la partícula 2. Bueno, distribuimos acá. Así entonces obtenemos estados producto más, esto ya es en Z, más en Z, menos, menos, menos. 4 términos. Entonces expresamos el estado que queremos medir su probabilidad, lo expresamos ahora en estados de spin en la dirección Z. Y hacemos el sándwich entre el estado cuya probabilidad queremos medir y el estado actual del sistema o el estado en el que pensamos que puede estar el sistema, porque todavía no sabemos bien cómo escribirlo. Y le dejamos acá estos parámetros, estos coeficientes alfa y beta. Bueno, recién expandimos el más x en la otra base. Ahora sabemos operar, tenemos los gets y haciendo la cuenta se obtiene un medio de alfa más beta módulo al cuadrado. Entonces, ¿qué pasó? Esto me va a dar la probabilidad de obtener más en X en este estado. Y eso depende de alfa y beta. O sea, no da lo mismo como yo escriba el estado. Y entonces vemos que la probabilidad de medir la componente X de ambos espines y obtener up depende de la elección del estado matemático. Yo dije, físicamente en principio me da lo mismo poner esta combinación lineal con alfa y beta, no sé qué alfa y beta poner. Bueno, tengo que decidir porque la medición de algo va a depender de esa elección de coeficientes. Entonces ahí es donde viene el postulado de simetrización. Ahora vemos la versión con dos partículas. Vamos a llegar
pero déjenme trabajar un poquito y introducir algunas herramientas más. Entonces, básicamente la pregunta que queda ahí flotando es, ¿quiénes son alfa y beta? Bueno, sigamos con un sistema de dos partículas idénticas, después generalizamos a n partículas. El espacio de Hilbert es producto de estos dos en principio, y CAB1 un observable en E1. Supongamos que B1 ya es un COP. O sea, él por sí solo, si yo lo mido, ya queda bien determinado el estado. Como las partículas son idénticas, existe un B2, ¿no? Mismo operador, análogo, que actúa en el otro espacio. Y entonces, para los autovalores autovectores de B, tenemos B1, tiene Kets, tiene autoestados etiquetados con BI, autovalor BI, Ket BI, para la partícula 1. Lo mismo para la partícula 2. Entonces formamos una base producto para el espacio de Hilbert completo, que es, ¿no?, producto tensorial de estos Kets. Lo escribimos de forma compacta, 1 BI, 2 BJ. Entonces esta es la base del producto tensorial de este espacio. Como las partículas son idénticas, no se puede medir B1 o B2. Solo podemos decir que se mide B para las partículas y se obtienen dos autovalores. Supongamos, digamos, Bn y Bn. ¿Cuál sería el estado del sistema de dos partículas después de esta medición? Bueno, dijimos que B es un COP, así que ya las partículas quedan proyectadas en los autoestados asociados a estos autovalores. Pero hay dos posibilidades. O la partícula 1 está en Bn y la 2 está en Bm, o viceversa. 1 en Bm y 2 en Bn. Y acá viene la conclusión de nuevo. Una medición completa de observables en cada partícula no alcanzó para determinar el estado de forma unívoca. Y esto de nuevo es la degeneración de intercambio. Ahora expresado de una manera más contundente, más prolija. El problema es que una medición completa de observables no me permitió definir el estado final, y eso es como que contradice uno de los postulados. Voy a introducir una herramienta ahora, matemática, para poder expresar mejor las cosas. El operador permutación de partículas, ¿no? Entonces, sea una base de Kets, partícula 1 en UI, 2 en UJ. Fíjense que ahora los Kets son los mismos, ¿no? Son U sub I o U sub J, pero son los mismos estados porque los dos espacios de Hilbert son idénticos. Bueno, el operador permutación P21 aplicado a este elemento de la base, lo que hace es permutar las partículas. Donde estaba la 1 pongo la 2, donde estaba la 2 pongo la 1. Y acá dejé fijos los estados en los que estaba cada partícula, por supuesto. Pero si quiero ahora podría reescribir esto y pasar esto adelante.
pero la definición del permutador cambia acá las partículas. Es como que hago que las partículas, tengo dos sillas distintas y hago que las dos partículas intercambien las sillas. Algunas propiedades. Si lo aplico dos veces, si permuto dos veces, obtengo la unidad. Entonces, ¿no? Porque lo hago así, después lo deshago el efecto, obtengo la identidad. Entonces, la inversa de P21 es el mismo. Es hermítico. P21 igual a su adjunto. Demostrar. No sé, se los dejo como ejercicio. Y después es unitario el adjunto. El adjunto multiplicado por él mismo es la identidad. Ahora esto es fácil de ver porque si es hermítico, acá reemplazo por el mismo y ya vimos arriba que el al cuadrado es la identidad. Bueno, entonces, en conclusión de estas propiedades, P21 tiene autovalores más y menos 1, porque es unitario y es hermítico. Bueno, acuérdense que P21 es un operador que actúa en el espacio de Hilbert de dos partículas, ¿no? Y ahora estamos diciendo tiene autovalores en 1 y menos 1. Bueno, tiene estos autovalores. Entonces, tiene autovectores asociados a esos autovalores. A los autovectores con autovalor 1 les voy a poner una S y van a ser simétricos con respecto al intercambio de partículas. ¿Está bien? Eso puedo decir en palabras de nuevo lo que significa esto. Si tomo un ket y les intercambio las partículas y obtengo el mismo ket, entonces ese ket es simétrico con respecto al intercambio de partículas. Pero, bueno, puede ocurrir de tener el autovalor menos 1 acá, entonces esos kets son antisimétricos con respecto al intercambio de partículas. Esto tiene similitud con aquella discusión que habíamos tenido del operador paridad, pero acá el significado de la simetría es otro, ¿no? Es este que estamos diciendo acá. A ver, veamos unos ejemplos. Acá hay un ket, que es un estado producto, y tiene UI y UI. O sea, tiene dos partículas, tiene las dos partículas ubicadas en el mismo orbital. Es simétrico, ¿no? Porque si yo hago esto que está acá, si yo le aplico P21, voy a invertir 1 y 2, pero claramente sigue siendo el mismo ket porque ambas partículas están en el mismo estado de partícula única. Olvídense de lo que ustedes ya saben de los fermiones, todavía no sabemos eso. Estamos tratando de llegar ahí. Entonces, este es un ket simétrico. A ver, otra posibilidad. Pongo la partícula 1 en U sub i
la 2 en U sub j. Pero para cubrirme, le sumo este otro estado donde di vuelta a los orbitales, di vuelta a los estados de partícula 1. Entonces, 1 acá está en J, 2 está en UI. Pongamos que I es distinto de J. Bueno, este ket, donde tomé la precaución de ya invertir los estados de partícula única y con un signo más, este es simétrico. Bien, ya tiene que ser obvio porque es simétrico. Porque si yo aplico acá el P21, se aplica en cada uno de estos kets. Acá doy vuelta, 2,1, acá doy vuelta también, 2,1. Y simplemente este ket es el mismo que antes yo tenía acá y viceversa. Como que di vuelta los dos términos de la suma, entonces no cambió nada. En este caso, son los mismos kets, pero con un signo menos. Cuando aplicamos P21, de nuevo, acá cambiamos 2,1, 2,1. Y bueno, si bien un ket se convierte en el otro, como está este signo menos, cambia el signo global del resultado. Entonces se produce esta situación. Y entonces este ket es antisimétrico frente al intercambio de partículas. Bueno, voy a hacer un intervalo ahora. Bueno, continuamos estábamos analizando el postulado de simetrización, por ahora con dos partículas idénticas. Planteamos el problema de nuevo de la degeneración de intercambio en forma un poco más precisa, al decir que una medición completa de un Koch de cada partícula no alcanzó para determinar el estado de forma unívoca. O sea, tenemos dos estados, dos kets matemáticos que están en el espacio de Hilbert producto tensorial, y aún así no tengo manera de decidir cuál de ellos va a representar el estado físico. Introdujimos el operador de permutación que permuta a las partículas entre los orbitales de partícula única. Dimos un par de ejemplos. Y ahora definimos los operadores simetrizador y antisimetrizador. El simetrizador, es un medio de 1 más P21, el permutador. Y A es un medio de 1 menos P21. Veamos un ejemplo de a ver qué hacen estos operadores. Aplico S a un ket producto, pero general, tiene UI y UJ. Reemplazo la definición de S, lo voy a aplicar a este ket. Entonces el primer término me da el mismo ket, porque es la identidad, UI, UJ. Y el otro
me da U y UJ, pero acá con las partículas permutadas, entonces es un ket distinto. Pero vemos cómo simetriza, ¿no? Bueno, análogamente con A tenemos 1 menos P, entonces acá tenemos el mismo ket original y acá el ket intercambiado y un signo menos. O sea que estos operadores, a partir de kets que son producto, que no son simétricos o antisimétricos, porque si yo acá cambio el orden de las partículas, me cambia el ket, me dan estas combinaciones que sí son simétricas o antisimétricas. Al aplicarlos a un ket general, se obtiene un autoestado de P21. O sea, recién lo apliqué a un estado producto. Ahora voy a trabajar con un ket cualquiera del espacio de Hilbert producto y veamos lo que pasa. Aplico S a psi, ¿no? Entonces S lo tengo acá, 1/2 por 1 más P21 aplicado a psi. Y ahora lo testeo, ¿no? Le aplico el operador permutación al producto de eso. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, hago acá P21, lo aplico acá y lo aplico acá. En el primer lugar, acá me da P21, porque es multiplicarlo por la identidad. Y acá es P21 al cuadrado, pero sabemos que eso es la identidad. Entonces acá tengo la identidad. Conclusión, volví a obtener S. Volví a obtener S. Entonces, conclusión, S aplicado a un psi genérico es autoestado de P21 con autovalor 1. O sea, es un ket simétrico. Ya estamos sacando conclusiones, no diría poderosas, pero bueno. Ahora aplico A al psi. El A tiene 1 menos P21. De nuevo aplicamos P21. Acá me queda el operador, acá me queda la identidad. Si le saco el signo factor común, me queda de nuevo A aplicado a psi. Entonces, A aplicado a psi es un ket que es autoestado de P21, ahora con autovalor menos, o sea que es un ket antisimétrico frente al intercambio de partículas. Bueno, hasta acá nos preocupamos por el intercambio de partículas en el estado, en los kets. También tendríamos que pensar un poco en la permutación que le pasa a los observables. Si yo tengo un observable que actúa en el espacio de Hilbert de las dos partículas, ¿no? Tengo un O de 1 y 2. Le puedo aplicar el operador permutación, como hacemos siempre. Hay que rodearlo, digamos, con el P DAG a la derecha y el P a la izquierda. Y eso lo que hace es intercambiar las dos partículas. Es el modo de hacer la permutación en los argumentos del operador. Un operador es simétrico si O12 es igual a O21. Si trabajo un poco con esta fórmula de acá y aplico esta identidad, vemos que lo que eso quiere decir es que O12 permuta con
el operador permutación 1, 2. O sea, en principio este O de 1, 2 podría tener el 1 y el 2 jugando roles muy distintos, entonces no sería simétrico si yo doy vuelta a 1 y 2. Pero nos van a interesar los operadores que sí son simétricos, que satisfacen esto y que entonces conmutan con el operador permutación. Entonces, ahora sí respondemos la pregunta. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que elegir el ket para describir sistemas de partículas idénticas? Bueno, esto es un postulado, o sea, es una decisión que tomamos y después se verá si alcanza para describir todas las situaciones físicas que uno encuentra experimentalmente, ¿no? Pero bueno, el postulado dice, los kets físicos son simétricos frente al intercambio de partículas o antisimétricos. O sea, son autoestados del operador permutación, hasta donde vimos. Y las partículas se dividen entre estas dos descripciones. Los bosones son las que tienen kets simétricos. Los fermiones tienen kets antisimétricos. Y ocurre en la naturaleza que los bosones tienen spin entero y los fermiones spin semientero. Estoy haciendo acá un primer enunciado, ahora que ya trabajamos los sistemas de dos partículas. Después lo vamos a ver de nuevo para sistemas de n partículas, pero el enunciado es básicamente el mismo. O sea, se produce una restricción para describir los estados físicos. No puedo aceptar todos los estados que aparecen cuando hago el producto tensorial de los dos espacios individuales. Solo me tengo que quedar con los que son simétricos o antisimétricos. Esa es la decisión, ¿no? La orden que hay que seguir. Bueno, ahora empecemos a trabajar un poco con sistemas de más partículas. Aunque ya tenemos las bases conceptuales importantes. Entonces, veamos operadores de permutación de partículas en sistemas de n partículas. Sea un sistema de n partículas, no necesariamente idénticas por ahora, volvemos un poquito para atrás, hay n factorial permutaciones de las n partículas, incluyendo la identidad. Trabajemos con un ejemplo, n igual a 3. Pongamos 3 partículas. Acá tengo un estado producto de la base, ¿no? De nuevo, tengo un espacio de Hilbert, que es un producto tensorial de 3 partes, o de 3 espacios, uno para cada partícula. Y entonces, acá tengo un estado producto. Partícula 1 en U sub I, partícula 2 en U sub J, partícula 3 en U sub K. ¿Cómo son los operadores de permutación? ¿Cómo son las permutaciones de las partículas que puedo hacer? Bueno, yo acá tengo mis 3 partículas sentadas en estas sillas, I, UJ, UK, y las quiero hacer cambiar de sillas. Entonces tengo 6 posibilidades. P123 es la identidad.
3, 1, 2, 2, 3, 1, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 1. O sea, con dos partículas teníamos un operador de permutación, que era el P21. Pero ya con tres partículas tenemos 6. Perdón, en el caso de dos partículas tenía 2, porque también tengo el P12, que es la identidad. Entonces, el número de permutaciones es n factorial. 2 factorial en el otro caso, 3 factorial, que es 3 por 2, acá, 6. Bueno, de nuevo, creo que esto ya está claro, pero lo escribimos. La permutación NPQ lo que hace sobre este ket es, digamos, dejar las sillas quietas y mover a las partículas N, P y Q. Yo después, si quiero, puedo mover estos argumentos dentro del ket, pero ya tengo que respetar en qué estado se encuentra cada partícula. Bueno, a ver, acá tengo un par de ejemplos. Bueno, P1, 2, 3 es la identidad, ¿no? Porque si acá pongo 1, 2, 3, no cambié nada con respecto al ket original. Acá tenemos otro ejemplo. P2, 3, 1, aplicado a este ket. Que tiene 1, 2, 3, UI, J, UK. Entonces lo que tengo que hacer es ubicar a las partículas en este orden. 2, 3, 1. Sin mover los estados, ¿no? Y ahora sí, si quiero puedo reordenarlos, porque acá la partícula 1 me quedó en el estado U sub K, entonces pongo acá adelante. La 2 está en U sub I, la 3 está en U sub K. Me conviene hacer esto de reordenar, sobre todo cuando quiero aplicar otra permutación. Porque en ese caso voy de nuevo a reemplazar el 1 por la P, 2 por no, el 1 por N, 2 por la P y 3 por la P. Propiedades de los operadores de permutación. Primero, el conjunto de operadores de permutación forma un grupo. Miremoslo un poco en el caso de n igual a 3. P1, 3 es la identidad, o sea, tenemos identidad. Segundo, el producto de dos permutaciones es también una permutación. Por ejemplo, P312 por P132 es P321. Estos no son muy obvios de ver cuando hago estas combinaciones. Así que acá les recomiendo que se sienten y lo verifiquen, ¿no? Este es el ejemplo de acá arriba. Primero, por supuesto, se aplica el que está a la derecha. Veamos este ejemplo. P132. Entonces tengo que venir acá y cambiar 1, 3, 2. Ahora los reordeno. La 1 está en UI, la 2 está en UK. Esta es la única que se movió esta y se movió esta. Y ahora, de nuevo, ahora sí aplico P312. P312. Tengo que
poner la 3 acá, la 1 donde está ahora en UK, y la 2 en el tercer lugar está en UJ. Y de nuevo podemos reordenar. 1 en UK lo pongo acá, adelante. 2 en UJ, siguiente. 3 en UI, lo pongo aquí. Y este es el resultado. Esto es lo que hicimos recién. Y bueno, acá pasó algo, digamos. Este ket es el resultado de una permutación, que es esta. P312. ¿Está bien? Porque si yo tomo el ket original, UI, UJ, UK, y pongo acá 3, 2 y 1, cuando reordeno, muevo el 1 está en UK, 2 en UJ, 3 en UI. Obtengo lo mismo que acá arriba. UK, UJ, UI. Entonces, esta combinación de permutaciones es igual a esta. Como ven, no es obvio a simple vista. Hay que escribirlo. Cada permutación tiene inversa. Y este es otro elemento que necesito para decir que es un grupo. Notar que es un grupo no conmutativo. Esto también pueden ver un par de ejemplos y verificarlo. Por ejemplo, P312, después 132, 213. Pero si doy vuelta a estos de la izquierda, obtengo otra permutación. Así que es un grupo no conmutativo. Bueno, entonces hasta acá definimos las permutaciones ya más generales para n partículas. Estamos mirando el ejemplo n igual a 3. Pues ya podemos ver las propiedades y las complejidades que aparecen, ¿no? Ahora, introduzcamos una herramienta más, las permutaciones, pero de a un solo par, ¿no? de a dos partículas. Y estas las llamamos transposiciones. Transposición es una permutación que intercambia solo un par de partículas. Son como el germen, ¿no? Son como la permutación básica. Ejemplos. Acá tengo las 6 permutaciones de las 3 partículas. Estas 3 últimas recuadradas son transposiciones. Veamos por qué. Esta es la 1, 3, 2. Acá lo que pasó es que se intercambiaron 3 y 2. Acá 1 y 2. Y acá 1 y 3. Estas, en cambio, no surgen de 1, 2, 3, intercambiando solo un par de variables. Y esto tampoco. Las transposiciones son hermíticas y unitarias. Son como las permutaciones que habíamos visto en dos partículas, en ese sentido. ¿Muy bien? Las transposiciones son hermíticas y unitarias. Propiedad importante. Toda permutación se puede escribir como un producto de transposiciones. Bueno, y acá hay un ejemplo. Acá hay ejemplos.
P312 la puedo escribir como estas dos transposiciones, pero lo puedo escribir de muchas formas como transposiciones, ¿no? Me la puedo pasar dando vueltas de a pares y llegar a la misma permutación. O sea, esta descomposición no es única, pero la cantidad de transposiciones necesarias siempre tiene la misma paridad. Y esto es lo que llamamos paridad de la permutación. ¿Está bien? Estamos introduciendo esta propiedad de una permutación y es la paridad del número de transposiciones que necesito para escribir esa permutación. Esto va a ser importante. Paridad de la permutación. De nuevo, con nuestro ejemplo de 3 partículas, las 3 que venían atrás, ¿se acuerdan que ya eran transposiciones? 1, 3, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 1. Estas obviamente van a ser impares porque son transposiciones, o sea que con una transposición ya las obtengo. Con 3 también, etc. Y así. En cambio, las otras se pueden obtener, pero con un número par de transposiciones. Y estas son las pares, permutaciones pares. Siempre hay igual cantidad de permutaciones pares que impares para cualquier n. Acá lo vemos explícitamente, hay 3 y 3. ¿No? Los operadores de permutación son unitarios, no necesariamente hermíticos. Bueno, uno podría seguir, ahora me queda un ratito, pero llegué al final de la presentación. Así que, en resumen, en esta clase vimos sistemas cuánticos de varias partículas, definimos cuál es la problemática, definición del problema de partículas idénticas, vimos el postulado de simetrización con 2 partículas y para terminar de resolver el problema ya en el caso general de n partículas, hablamos de los operadores de permutación de n partículas y sus propiedades. Bueno, voy a parar la grabación y si quieren podemos seguir charlando, discutiendo lo que vimos.